Buenas tardes, queridos estudiantes de grado décimo. Dios les bendiga. Vamos a iniciar esta clase de filosofía por este medio de YouTube en esta ocasión. Quiere decir que siempre va a estar así, ¿no? Solamente esta ocasión. ¿Listo, chicos? Ustedes están también en la pantalla. La clase pasada iniciamos con unos temas. Específicamente estamos hablando de la filosofía antigua, ¿verdad? Sobre unos temas presocráticos, que lo vimos la clase pasada, la clase de los presocráticos, que lo vimos la pasada, y vamos a iniciar el día de hoy, escuelas presocráticas específicas. Y vamos a enmarcarnos desde la escuela pitagórica. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a iniciar, así que por favor, tomen la fecha ahí en su cuaderno, el día de hoy, y vamos a escribir un subtítulo más o menos mediano que diga escuelas presocráticas. ¿Listo? Y vamos a iniciar con la primera escuela de Mileto. ¿Listo? Que es la escuela de Tales de Mileto. Entonces, chicos, cuando vamos a hablar de las escuelas presocráticas, específicamente nos vamos a enmarcar en que las escuelas presocráticas surgen como pequeñas formas de dar a conocer el conocimiento de un determinado filósofo presocrático, lo cual se conllevó a convertir en una escuela, ¿sí? Tal vez no como lo entendemos hoy en día el concepto de escuela, ¿no? De sillas, de pupitres, de tablero, de docente, de horario, de uniforme, sino específicamente como un ágora, ¿sí? Específicamente como aquella reunión de diferentes sabios con diferentes saberes o de unos diferentes discípulos, ¿sí? A un determinado maestro con un determinado saber para poder ser transmitido e ilustrado de diferentes maneras mediante la doxa, algunas veces, es decir, mediante los lineamientos del discurso oral, ¿sí? Va a estar mediatizado desde ahí, ¿no? Desde la dialéctica también, del arte de poder comprender diferentes formas en las cuales, digamos que dio origen al universo. Recuerden que toda esta parte presocrática estuvo marcado por esa premisa, ¿no? Y acuérdense del arge, de la parte originaria, ¿no? Específicamente del origen del universo, ¿no? Entonces vamos a enmarcar la escuela de Tales de Mileto, ¿sí? Y acuérdense que ya lo habíamos tenido en cuenta, pero tenemos que volver a abordarlo porque de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a su estructura filosófica, es por ende que se concreta cuál es enseñar en la escuela, específicamente llamada la escuela de Mileto, digamos a este hombre, ¿no? Vamos a comentar, chicos, que se caracterizó por una parte simétrica, por una parte, digamos que geométrica, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de la escuela de Tales de Mileto, bueno, profe, ¿y en qué se enmarcó la escuela de Tales de Mileto? Resulta que la escuela de Tales de Mileto se enmarcó en poder desarrollar 10 formas de estudio basadas no solamente en la matemática, porque esto lo abordó, digamos que con más profundidad
Pitágoras, y acuérdense en que Pitágoras fue discípulo de Tales de Mileto. Por eso la escuela de Tales de Mileto y la escuela pitagórica tienen mucha relación en el sentido de qué se enseñaba en estas escuelas, ¿no? Entonces vamos a basarnos en que, acuérdense, Tales de Mileto fue planteado como uno de los siete sabios, ¿verdad? En el contexto allí presocrático. Y cuando vamos a hablar de la escuela de Tales, número uno, tenemos que tener un referente. La escuela de Tales de Mileto se basó específicamente en analizar el origen del universo. Estamos analizando el origen del universo a nivel racional, ¿no? Pilas, pero desde una parte matemática, ¿sí? Cuando hablamos de esto, y la clase pasada lo compartía, chicos, de poder catalogar y en específico, digamos que eh, todos los saberes entraban en aquel entonces en la parte Sócrates, siempre estamos en cómo se originó el universo. Y estamos hablando de los conceptos también basada de teogonías y cosmogentes, acuérdense que lo hablamos, y entender que número uno, Tales de Mileto se basó en sí, o sea, en la escuela de Mileto se planteaba que el principal, entonces vamos a entender que el elemento base, digamos que se funda en relación a esta parte del elemento del agua, ¿listo, chicos? En relación a la humedad como elemento para explicar el argi, acuérdense de esa palabra del argi, ¿sí? Entonces, quiero que tengan estos cuatro fundamentos en su cuaderno, por favor, que tengan estos cuatro pilares fundamentales en su cuaderno para poder enmarcar ahorita la actividad que vamos a desarrollar. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo tengan muy presente. ¿Listo, chicos? Bueno. En segundo lugar, estamos hablando de la escuela también pitagórica, ¿sí? Y resulta que la escuela pitagórica, pues es de Pitágoras de Samos, ¿no? Y cuando hablamos de él, pues vamos a comprender que fue un filósofo, específicamente matemático griego, y de él viene pues lo que conocemos como el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y también estamos hablando sobre la realidad que él tenía acerca de las matemáticas, ¿sí? Que específicamente lo planteó como que el universo estaba diseñado por una fórmula perfecta de una entidad mayor, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante porque también hace alusión a que la escuela pitagórica se basó mucho en el orden, en la estructura, en la formación correcta, en el sentido de poder, digamos, que estar mediatizados en combinar las estructuras, digamos, en diferentes facetas, muchachos, ¿sí? La idea es que con todo esto que estamos aprendiendo de los presocráticos, pues tengamos una realidad, ¿sí? Bueno, ¿de qué nos sirve mirar las posturas de Pitágoras y la escuela la escuela de la postura de Tales de Mileto, ¿sí? La idea es poder evidenciar cómo el tiempo ha cambiado, digamos que esquemas o teogonías, teorías del origen también del universo y cómo a través del tiempo algunos filósofos replantearon las teorías de los filósofos presocráticos solamente que con una transformación. Acuérdense, chicos, que cuando vamos a hablar de cada filósofo, pues resulta que cada filósofo planteó su postura visionaria en relación al cosmos de acuerdo al contexto que los abordaba, ¿sí? Y es interesante que cada uno lo definió de acuerdo a su forma de estudio. Entonces, cuando vamos a hablar de Pitágoras, hablamos de una matemática. Cuando vamos a hablar de Tales de Mileto, hablamos específicamente también de una matemática, pero vamos específicamente a hablar de cómo hacer una diferencia entre estas dos escuelas, ¿no? Hablamos de fórmulas perfectas, de una geometría perfecta, en Pitágoras también, de un orden, de una proporción, de cómo están combinadas entre sí. En relación a tales, ya vamos a revisar cómo, listo, hay una geometría,
digamos, geometría del espacio, todo digamos que ahí sí como algún dicho, ¿verdad? Y lo conocemos, todo estaba fríamente calculado, entonces está estructurado, no es un desorden, pero pilas. El elemento principal que dio origen a todo esto es el agua, ¿sí? Entonces desde ahí vamos a, digamos que atravesar, digamos que varias formas de análisis, ¿sí? No podemos hablar de que, bueno, y cómo está estructurado entonces, profe, el universo, ¿sí? Ustedes lo saben y lo conocen, ¿sí? Los diferentes elementos que confluyen en nuestro universo, específicamente en nuestro sistema, ¿no? Solar, que se denomina de esa manera. Pilas porque, muchachos, de acá va a venir la actividad, entonces vamos por favor a estar muy concentrados para la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, entendiendo, muchachos, ya toda la parte de los presocráticos, quiénes fueron, su cronología, la clasificación de los presocráticos, ¿no? Y las escuelas presocráticas, identificando dos posturas interesantes, como la escuela de Mileto y la escuela pitagórica, pues vamos entonces a emprender, digamos que esta actividad que es bien interesante, pilas. Yo les voy a enviar ahorita estas dos imágenes, específicamente, bueno, las dos imágenes no, específicamente las dos imágenes no, sino que les voy a enviar toda esta situación de poder comprender esta, digamos que esta marca en específico. ¿Esta cuál marca en específico? De la marca de Tales de Mileto y la marca de la escuela pitagórica. ¿Listo, chicos? Entonces los vamos a comprender de esa manera. ¿Listo? Entonces, chicos, les voy a enviar, cuando hablo de marca, sí, retomando esto, hablo del sello personal de cada pilas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No les voy a enviar estas diapositivas porque las tienen en el video. La idea es que saquen también los apuntes de ahí, pausen el video y empiecen a retroalimentar pues, la dinámica, ¿no? ¿Cuál dinámica que va a iniciar? Pónganme atención, por favor. Entonces, ¿qué van a desarrollar? Van, por favor, a tomar sus apuntes con la fecha de hoy y escuelas presocráticas, dos postulados, Tales de Mileto, que es la escuela de Mileto, y la escuela pitagórica, que es haciendo alusión a a Pitágoras, ¿listo? ¿Y qué van a hacer? Ustedes van a plantear, específicamente, pónganme atención, van a plantear, digamos que una línea de tiempo, ¿sí? Pero no lo vamos a llamar línea de tiempo, lo vamos a llamar línea de elementos, ¿sí? Entonces, ustedes en esta línea de elementos solo van a tener 10 momentos, no más, ¿listo? En esta línea de elementos van a tener 10 momentos, ¿listo? El primer elemento, pilas, estamos trabajando sobre qué elemento a partir de los presocráticos se postularía como el elemento original para la creación del cosmos, ¿listo? Pilas. Entonces, cada uno de ustedes es un filósofo, ¿sí? Por naturaleza lo somos, pilas, unos más razonables que otros, en cierta manera, en cierta medida, pero lo somos. Entonces, esta línea del tiempo se va a llamar así, línea de elementos, ¿sí? Y usted es un filósofo creador de esta línea de elementos. Eso igual que la estructura de una línea de tiempo. Entonces, en la primera línea, en el inicio, el primer eh, fuente, ahí usted va a colocar el primer elemento, ¿sí? Que usted considera que dio origen al cosmos. Estamos hablando del universo, ¿listo? Profe, que yo aquí coloqué en el primer elemento el fuego, ¿listo? Entonces usted coloca, inicia la línea de elementos, ¿verdad? Una flechita ahí, ustedes lo saben, y hace ahí debajo una llama representando el fuego. Lo escribe ahí también, esto debe estar con el dibujo y el nombramiento. Segundo elemento, usted lo va a representar sobre también diferentes postulados que usted pueda que se le vengan a la mente en este desarrollo de la actividad de la línea de elementos. El segundo, usted puede decir específicamente un elemento que ayude, pilas, un elemento que ayude a ese primer elemento base. ¿Es claro hasta ahí? Es decir, el fuego es el primer elemento que Albert, ejemplo, colocó, pero en la segunda
fase de la línea de elementos coloco el aire, ejemplo. ¿Por qué, Albert, digamos que colocar el aire? ¿Por qué, profe? Porque yo considero que el fuego específicamente fue el originario del cosmos, pero resulta que no puede estar solo porque se necesita la ayuda del aire en relación a su movimiento, profe, a su movimiento. Listo, está bien. Profe, mi tercer elemento avanzo. Entonces, cada vez que ustedes avancen en el elemento, tienen que entender que el primero es el inicial. El segundo va a ayudar al primero, ¿sí? Y el tercero que coloca va a ayudar a ser el segundo y el primero, y así sucesivamente hasta que llegue a la producción, si lo llamamos así, del cosmos. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, está muy claro la actividad, no hay ninguna pregunta porque es muy sencilla. Línea de elementos. En la primera casilla, en la primera línea, colocan el primer elemento, el dibujo de cuál creen ustedes que fue el elemento principal que dio origen a al cosmos específicamente. Segundo elemento, lo colocan que ayuda a ese. ¿Listo? Tercero, ¿verdad? Puede usted colocar diferentes elementos que ustedes consideren. ¿Listo? Me envíen el registro fotográfico, por favor, antes de la 1:30. Es un trabajo muy sencillo, es muy fácil, así que por favor, a trabajar. ¿Listo, chicos? Por favor, esto apuntado en sus cuadernos de la escuela de Tales de Mileto y la escuela pitagórica, por favor, e inician a hacer a modo de conclusión la línea de elementos. ¿Listo, muchachos? Pueda que uno no inicie de pronto con el, qué sé yo, con el fuego, otro inicie de pronto con el elemento del amor. ¿Listo? Puede ser el elemento del amor. El segundo elemento porque el amor se debe representar específicamente en algo material, qué sé yo, listo, entonces usted puede hacer ahí una parte material como puede ser la representación de un corazón, ¿sí? Tercer elemento, listo, profe, pero debe haber vida también, entonces usted puede representar ya entonces al ser humano, estamos hablando del cosmos, no estamos metiendo al ser humano, así que pilas. Entonces metemos al ser humano en el cual el elemento original del cosmos fue el ser, el amor, específicamente la materia representado, pero en tercer plano en el ser humano, ¿verdad? Y cómo desde ahí se permea todo. Entonces, por favor, a trabajar, ánimo, diga y espero, por favor,